Uno se puede confundir, ¿no? Cuando yo enfrento a algunos pacientes en el pasado con histoplasmosis, yo les juro que proponía el diferencial tuberculosis, ¿no? Porque me parecía muy sugerente el cuadro clínico de tuberculosis. Pero ya luego más o menos uno va discerniendo, creo que estoy funcionando. En el camino uno va discerniendo cuál podría ser más probable o no. Pero entra a tallar mucho el aspecto epidemiológico. Yo les voy a presentar un caso que tuve cuando era residente, que incluso lo publicamos en su momento, hace como 12 años, no, 13 años lo hemos publicado, ¿no? Es un caso de histoplasmosis en VIH. Ya. Varón de Chanchamayo. En este caso en particular, 15 días de lesiones dérmicas con fiebre, náuseas y vómitos. Un día del ingreso, ¿no? Se le inicia el tratamiento antirretroviral y persiste con las náuseas. Pero acá viene lo interesante, que un mes y medio antes del ingreso le había diagnosticado de tuberculosis supuestamente, pero el BK era negativo, o sea, solamente era por sospecha clínica. En el pasado, acá en Perú, hemos abusado mucho del tratamiento empírico, ¿no? Actualmente, según los profesores me han dicho, ya no se prefiere tratamiento empírico. ¿Qué se prefiere? Esforzarnos al máximo para tratar de identificar la bacteria, la micobacteria en este caso, ¿ya? Entonces, lo que tienen que entender es de que actualmente ya no se usa tratamiento empírico, pero en el pasado sí. Tal es así que a este paciente le dieron tratamiento empírico para tuberculosis, ¿no? Y después le hicieron el diagnóstico de infección por VIH. Pero ingresa por 15 días de fiebre, más lesiones dérmicas, náuseas y vómitos. Ingresa por eso y se hospitaliza, ¿no? Ya estando tomando tratamiento para... Entonces, cuando ustedes ven qué cosas se aprecia, lesiones maculares violáceas, ¿no? En cara y en tórax, pasa bien el murmullo vesicular, el hígado está grande y luego el resto del examen no hay nada contributorio. Estas son las lesiones. ¿Están acá? ¿No? Como ahí. Esas son las lesiones que les había comentado, ¿no? Acá. Miren ustedes qué se aprecia en el hemograma: leucopenia, anemia y plaquetopenia o tendencia a la plaquetopenia, ¿no? También se aprecia, no se aprecia transaminasemia. El CD4 está en 62. Normalmente un CD4 en una persona común y corriente como ustedes debería estar más de 500. Y muchas personas tienen 1000 en promedio. Pero más de 500 es lo mínimo normal, ¿no? 62 es menos de 200, es un paciente con estadio SIDA. En estadio SIDA. ¿Ok? Esta es su radiografía de tórax. Y se ve hepatosplenomegalia, un hígado de 15 centímetros y un vaso de 12 centímetros. Luego de un periodo de unos 5 o 7 días, el paciente hace esta radiografía de tórax. Se encuentra infiltrado intersticial alveolar, ¿no? Bilateral, ¿no? Y también se le encuentra un dolor en hipocondrio derecho, la pared vesicular en 6 milímetros, edema perivesicular, y se le hace una colecistectomía. Es un paciente que ya tenía, ¿no? Presencia de leucopenia, anemia, ¿no? Y el DHL estaba en 20.000. Ya tenía un DHL elevado y un CD4 muy bajo, estadio SIDA. Y encuentran esta placa, encuentran esto en el laboratorio
Y acá viene un concepto, dice que tiene colecistitis alitiásica. ¿Ya? En la vesícula se encuentra esto. Eso es el histoplasma. El histoplasma estaba en todas partes. En los pacientes con VIH se puede ver la forma diseminada de histoplasmosis. En quienes también se pueden ver pacientes muy inmunosuprimidos, como pacientes con cáncer, pacientes con quimioterapia, ¿no? Pacientes inmunosuprimidos por biológicos, ¿no? Pueden ver con corticoides, pueden ver formas diseminadas. Y la forma diseminada puedes encontrarlo en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Se le hizo la inmunodifusión, el mielocultivo positivo, inmunodifusión positiva, ¿no? Y se encuentra en la vesícula, ¿no? La presencia de histoplasma, se le arranca anfotericina liposomal o anfotericina redoxicolata. Nuevamente, histoplasma no es específicamente de Sudamérica, pero ¿no? Se puede ver también en Estados Unidos. En el sur de Estados Unidos es quizás una de las formas más frecuentes de micosis endémica. Ya se ve bastante en el sur y en el centro de Estados Unidos. Así que también se puede ver, por ejemplo, en África, ¿no? Entonces no es que sea exclusivamente nuestro, pero para que vean, Perú tiene bastante compromiso como tal, ¿no? Esta zona de acá, Huánuco, Pasco, se reportan bastantes casos de histoplasmosis. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué cosa dice de relación a la histoplasmosis? La cueva de lechuza, ¿no? Hay un kilo amarillo. Los primeros casos hace muchos años, en los 40, 50, en los cuales se aísla el histoplasma, se le asocia a la famosa cueva de lechuza. Realmente, actualmente eso ya no es tan característico epidemiológicamente, pero sí hay algunos jóvenes que a veces van de excursión y ha habido hace como unos 6, 7 años o 10 años un grupito de jóvenes que han hecho el cuadro típico de histoplasmosis aguda, neumonitis por histoplasma, ¿no? ¿Y dónde venían? De cueva de lechuza. Así que epidemiológicamente es bastante importante tener en cuenta como dato clínico, pero puede verse en cualquier zona de la selva dentro, no selva urbana, selva dentro. Entonces sí se puede ver eso. Ya, la incidencia, ¿no? Es de 1 en los 2000, ¿no? En la etapa de VIH, en la época pretarga, y ocurre en 2 a 5% de pacientes, ¿no? En áreas endémicas. En áreas no endémicas, he visto pacientes que vienen de áreas endémicas, no es muy común. El CD4 tiende a ser menor a 50, 150 o menor a 200. O sea, los pacientes que hacen forma diseminada son generalmente personas que tienen menor de 200. ¿No? Hay también CD4 mayor de formas pulmonares de personas con CD4 menor de 300, ¿no? Y la incidencia ha disminuido por tomar tratamiento antiviral. El tratamiento antiviral te da la ventaja de que reconstituye tu inmunidad y por lo tanto disminuye el riesgo de hacer formas severas, ¿no? El mecanismo es similar a tuberculosis, inmunosupresión celular, ¿no? Ustedes saben que la tuberculosis tiene que ver mucho con la respuesta TH1, ¿no? Ya. Muy similar ocurre con las micosis endémicas también, TH1, ¿no? Aquí llevamos esto. Si alguno de ustedes ha habitado la zona de la selva, en la zona endémica de histoplasmosis, de histoplasma, ¿qué puede suceder? Que te has contagiado y tu cuerpo lo autolimitó. Es posible que esté ubicado a nivel de los macrófagos tranquilos, en tu cuerpo. Si por A o B, Dios no quiera, a ustedes les pueda dar cáncer, VIH, uso de corticoides, inmunosupresores, quimioterapia, o sea, enfermedades que disminuyen sus defensas, estos focos se pueden reactivar, muy similar a la tuberculosis, ¿ya? Entonces, un dato interesante que a veces los alumnos no entienden, como los residentes, es cuando
Dice, pero doctor, el paciente no ha venido en la selva, él ha vivido hace 30 años, hace 20 años, y tiene histoplasmosis. ¿Qué ha sucedido? Que sea por VIH, sea por cáncer, sea por lo que fuere, desafortunadamente, ¿qué ha sucedido? Se ha reactivado. ¿Ya? Entonces, eso puede pasar. ¿Ya? Los factores de riesgo para diseminación, la edad, ¿no? Todos los virus, y como se dan cuenta, todos son estados de inmunosupresión. Predominantemente aquellos que ocasionan inmunosupresión de tipo celular, dependiente de células T. ¿No? Más frecuente en personas infantes, ¿no? Y presenta un curso larvado. Eso sí, los cuadros clínicos son subagudos a crónicos. Por eso viene la confusión. Las personas hacen comportamientos subagudos crónicos y parecen tuberculosis realmente. Porque un paciente con tuberculosis no es un cuadro agudo. Puede estar 1 mes, 2 meses con baja de peso, con fiebre, tos, ¿no? Y presenta ese cuadro, ¿no? Histoplasmosis pulmonar ocurre con el paciente generalmente con CD4 alto, el diseminado con CD4 bajo, ¿no? Y puede comprometer piel, la zona intestinal, glándulas adrenales, osteoarticular, sistema central, ¿no? Una forma de diagnóstico de histoplasmosis diseminada viene a ser la presencia de antígeno urinario. Es mucho más fidedigno en personas con inmunosupresión. Es decir, tomar la muestra de orina y buscar el antígeno de histoplasma. Pero esa prueba no es tan certera cuando es un paciente inmunocompetente. El paciente inmunocompetente tiende a ser infección localizada a un órgano, mientras que el paciente inmunosuprimido tiende a ser formas diseminadas. El antígeno urinario, como se dice acá, el porcentaje para la sensibilidad es mucho mayor cuando está inmunosuprimido, ¿no? Comparado al que no lo está. La forma pulmonar, el antígeno es sensible, y el mielocultivo, que es una forma muy importante, es toma de muestra del aspirado de médula ósea y el cultivarlo. El único problema de este método de mielocultivo es que demora 5 a 7 días para dar el primer informe de que está creciendo un hongo. Y en algunos casos esperamos hasta 10, 15 días. El extremo es esperar 1 mes, que sí puede suceder. Y guiarnos por ese resultado nos puede llevar a mucha confusión. Entonces, si bien es cierto, es un buen método, más certero, la practicidad no nos ayuda para el manejo y el diagnóstico temprano, ¿no? La sospecha clínica es importante. Posibles causas de falso positivo, ¿no? Blasto, penicilinosis, paracocimicosis, histoplasmosis africana, ¿no? Pueden darte ese factor falso positivo del antígeno urinario. A nivel intestinal, ¿no? Lo más frecuente es verlo en intestino grueso. La presencia a nivel de vías biliares, supuestamente, pueden leer el artículo que escribimos hace tiempo sobre este caso reportado, supuestamente este caso había sido el primero en el mundo de encontrar el vesículo, ¿no? Y después de esa publicación han aparecido más en el camino que han encontrado en vesículo. ¿Qué cosa quiere decir? No es que sea el primero realmente, es el primero que se registra, que se evidencia. Pero quiere decir que el histoplasma llega a cualquier lugar en un inmunosuprimido, hasta la vesícula, ¿no? Porque lo que encontramos fue histoplasma en la pared de la vesícula. Entonces puede llegar a cualquier lugar, ¿no? Pero lo más frecuente es intestino grueso. Lo más frecuente, dolor abdominal, fiebre, pérdida de peso, ¿no? En los casos gastrointestinales. ¿No? Presencia de masa, úlcera crónica, ¿no? Con disminución de la luz, edema intestinal. Tratamiento de elección. ¿Cuál es el tratamiento de elección de una histoplasmosis? Hipotericina. Nosotros tenemos que ver que en nuestro país
es no muy disponible la anfotericina liposomal, que sería la ideal, ¿no? Utilizamos anfotericina redoxicolato, pero si tuviéramos liposomal sería lo más indicado. Así que si yo les preguntara cuál sería el tratamiento de elección, sería en formas diseminadas anfotericina liposomal. ¿Por qué motivo? Porque la anfotericina liposomal es una anfotericina que no ocasiona mucho daño renal. La anfotericina de oxicolato tiene mucha asociación con insuficiencia renal. ¿Ok? Formas diseminadas leves, itraconazol, ¿no? Y las formas de meningitis también anfotericina. Por eso digo, existe anfotericina B-deoxicolato, que es la más clásica, pero que es la más tóxica. Y la anfotericina ideal es la anfotericina liposomal. ¿Cómo es el liposomal? Crónico y retroversión. Para coco. ¿Ok? Ya. Esta lesión que ustedes aprecian acá, ¿no? Es clásica de paracociomicosis, ¿no? ¿Okay? Úlcera. Generalmente el paracoco le agrada ir hacia, ¿dónde? Hacia encías, paladar. Desgasta y al final ocasiona la caída de los dientes. Es bastante frecuente dar la caída de los dientes, como en este caso. Esta es la lesión del paciente en el... Esta foto se ha paseado medio mundo. Sí, porque yo la presento y mi tutor también lo presenta, ¿no? Incluso en los congresos, ¿no? Porque es demasiado clásico. Demasiado clásico como el paracoco daña e inflama las encías, ¿no? Ocasiona estas úlceras como un empedrado, muy bonito, ¿no? Y al final se caen los dientes, ¿no? Esta es una lesión también que menciona acá, crónica, donde también hemos encontrado paracoco. El paracoco es muy sistémico, a nivel intestinal, ¿no? También cuando biopsiamos el intestino encontramos paracoco. ¿Esto qué es? ¿Mm? ¿Qué parece? Histoplasma. No parece paracoco. Este es el paracoco. ¿Quién es más grande? El paracoco. El paracoco, yo les voy a decir, como siempre digo a los alumnos, es el hongo más noble que hay. Se deja ver. Si ustedes tienen un paciente con paracociomicosis pulmonar, se puede hacer el diagnóstico con el esputo, como si fuera un BK. Y puedes hacer un KOH, un simple examen de KOH que no es nada complejo. Haces la tinción y puedes encontrar las estructuras compatibles con paracoco, que viene a ser el Mickey Mouse, que se acuerdan de esto. Ese paracoco, ¿no? El famoso Mickey Mouse, es la gemación, ¿no? Ya. Ese Mickey Mouse se puede ver con KOH nada más. Pero en cambio el histoplasma es pequeñito. Tienes que hacer alguna tinción especial, un PAS, un Gorocot, ¿no? Lo que hemos conversado, para poder diagnosticarlo. Se esconde bastante, entonces es bastante importante tener una buena biopsia y hacer una buena tinción. O, si tienes suerte con un HE, lo vas a ver, pero tienes que pensar que es pequeñito. Mientras que en el caso de paracoco es grande. Lo puede fácilmente en el tejido. Ahí está. Ahí está el Mickey Mouse. ¿No? ¿Esa qué tinción es? A ver, ahí dice. Metamina de plata, Grocot, Gomori, ¿no? Lo que habíamos conversado en la primera clase. Metamina de plata, Grocot, Gomori. Mira, esta tinción es excelente, porque si con esto no la sacas ya estamos mal, ¿no? Porque todo luego sale negro, en un fondo verde. O sea, pero realmente para que te la hagan, los patólogos cobran mucho, o les es muy tedioso, no te la quieren hacer, quieren que la hagan con paz. A mí me gustaría esto porque es más fácil, ¿no? Entonces, ahí está el paracoco. Este paciente tenía 2 hongos, para que vean cómo es, ¿no? Los pacientes son incomplejos. 2 hongos, histoplasma y paracoco.
¿ya? Se le hizo el diagnóstico de enfermedad de paracoco e interesantemente se identifica HTLV. ¿Ustedes saben qué es el HTLV? No es un virus, es un retrovirus que viene a ser, se decía antiguamente que era el primo hermano del VIH, lo cual no es tan cierto, ¿ya? Es diferente, totalmente diferente, pertenece al retrovirus, ¿no? Pero es el primer retrovirus encontrado en el mundo, antes que el VIH, en el año 79. El virus de VIH se identifica como tal en el 83, y los primeros casos aparecen en el 81. Pero antes que eso, era nuestro amigo HTLV. Y el HTLV ocasiona, al igual que el VIH, inmunosupresión. Entonces, nosotros habíamos encontrado casos de paracoidomycosis con HTLV y planteamos que pudiera ser que existía inmunosupresión que induzca severidad por paracoco, ¿no? Y eso fue una propuesta que le hicimos en 2011, mandamos un artículo, me acuerdo, a Clinical Infectious Disease, la aceptaron en la revista. Y el año pasado, en 2022, sale un artículo en Brasil sobre una cohorte de pacientes con HTLV y paracoco, en el Lancet, ¿no? Lo publican y mencionan también que es posible que sí exista, pero ya no era solamente, nosotros presentamos 5 casos, ya era una cohorte grande de seguimiento, mucho mejor con los 5 casos, pero ya no aseveraban más, que sí es cierto que posiblemente haya cuadro de severidad por inducción por HTLV y paracoco. Así que HTLV constituye, al igual que el VIH, un factor de riesgo de inmunosupresión. El único problema es que muchas veces no está muy difundido dentro de la enseñanza acá en el país. En el hospital sí, porque el doctor Botuso tiene un grupo grande de investigación de HTLV. Entonces, HTLV es un virus que tiene bastante, eso lo vamos a ver en otra clase, ¿no? Que tiene que ver bastante predisposición a la inmunosupresión. Entonces, paracoco es una micosis profunda, granulomatosa, ¿no? Un hongo dimórfico, compromete cualquier tipo de órgano, ¿ya? Y generalmente, como les digo, está confinado a todo lo que es Sudamérica y América Central, ¿no? Se puede formas agudas, subagudas y formas crónicas. Hay una forma aguda que incluso tenemos un caso ahorita en el hospital, un niñito que tiene paracoco juvenil. Si yo les voy a contar el caso, es muy parecido al Chagas: fiebre, adenopatías, hepatosplenomegalia. Y al igual que Chagas, apúntenlo, puede dar hipereosinofilia. Chagas agudo puede verse con hipereosinofilia. El paracoco juvenil también se puede ver con hipereosinofilia. Otro tip para diagnosticar una forma aguda. ¿Ya? Y la forma crónica es la forma que yo les había comentado, que se puede confundir con tuberculosis, porque ocasiona daño pulmonar, pero también puede ir a otros órganos, ¿no? Se había mencionado. Para ver los silencios, ¿no? Este es el epónimo antiguo, ¿no? El Lux Splendore Almeida, ¿no? Fue descubierto en Brasil. Hongo dimórfico, ¿no? Es filamentoso a estos grados y es levadura a la temperatura corporal, ¿no? Estas sus gemaciones, ¿no? Y da el timón de barco o el Mickey Mouse, ¿no? El timón de barco. Latinoamérica, los casos que están escritos fuera vienen de zonas endémicas, ¿no? Generalmente es población masculina. Dice la teoría que el hecho de que las mujeres tengan estrógenos no permite que supuestamente de la forma filamentosa pase a la forma de levadura. Y por lo tanto, supuestamente no desarrolla enfermedad. Y eso es por eso que hay menos casos de mujeres. No hay tantas mujeres que tengan paracoco. Esa es la explicación. Pero otra explicación más epidemiológica, que paracoco esté en el campo, es que normalmente quienes más van a laborar al campo son los varones. Por ese motivo, las mujeres que igual van a laborar al campo, también han habido casos en ellas. Entonces pareciera que el punto es que
que se expongan más. Se exponen más, es posible que también desarrollen paracorsiomicosis. Así que más tiene que ver con la exposición, ¿no? Ya les había mencionado, ¿no? Es toda esta porción del lugar, pero lógicamente prevalente en estas zonas. Ceja de selva, selva baja, ¿no? Es la zona donde más paracoco, ¿no? La edad entre 21 a 70 años, lo más frecuente, generalmente agricultores. Entonces le digo, es el hecho de exposición, ¿no? Habitar en zonas tropicales, ¿no? Trabajo de agricultura, ¿no? Fumar, alcoholismo. Antes nosotros hacíamos que venga de la zona, que sea agricultor, y buscábamos que fume. No es tan sólido esa afirmación, pero en el pasado buscamos un patológico que fume y decíamos, ay, es probable que haga forma de paracoco crónico. ¿No? Se adquiere por inhalación de las comidas infectantes, hay una reacción a nivel pulmonar con neumonitis, ¿no? El inmunocompetente hace cuadro leve y luego desarrolla una enfermedad progresiva y diseminada. El hongo dimórfico, ¿no? Los estrógenos bloquean la transformación de las conidias a micelios o levaduras. Entonces, esa es la razón supuestamente fisiológica, pero lo otro también es la exposición. La forma juvenil, la que les había mencionado. Este niño, por ejemplo, es bien interesante. Como tenía una enopatía muy grande, un niñito de año y medio, de su provincia lo envían al INEM. Hace poco nomás lo envían al INEM. En el INEM le hacen la biopsia. Y para que vean que el patólogo incluso estaba bastante, no digo antiguo, pero creo que pone ahí, es una blastomicosis sudamericana. La blastomicosis sudamericana es el nombre antiguo del paracoco. Muy antiguo, de la época de los 60, 70, 80. Porque el paracoco se acuña recién en los 80, 90, es el nombre. ¿Ya? Entonces, da ese nombre. Cuando llega a pediatría, los pediatras dicen, ¿qué es esto? Consultan los pediatras, ¿no? Pediatras, incluso hay infectopediatras, pero ellos ven infectología pura. Llaman a medicina tropical, ¿no? A los infectólogos también así, y dicen, no, esto es paracoco. Y cuando lo ven, el paciente está con fiebre, está con hemorragias, el pulmón está malito y tenía hiperosinofilia. Es un clásico cuadro de paracoco juvenil. Está hospitalizado ahorita ya en y tiempo que no vemos un caso así, ¿no? Tiempo que no se ve. Es una infección paracoco juvenil, ¿no? Bien interesante, o sea, tiempo que no se ve. Y se ve tal cual, ¿no? Generalmente en extremos de vida, o pacientes con inmunosupresión, o con alta carga de inducción de la infección. El diagnóstico, la biopsia, ¿no? Pulmón es raramente foco primario y hay un infiltrado intersticial, ¿no? Generalmente baja de peso, con fiebre e ictericia y la presencia de eosinofilia. La forma crónica, más frecuente en los hombres, como les había dicho, progresa lentamente en meses y años, más en pulmones, y generalmente el pulmón tiende a ser el único órgano dañado. El pulmón está destrozado al final de la enfermedad, porque al inicio da la famosa sala C mariposa, la famosa lesiones en ala de mariposa, que tiende a ser casi característico de paracoco, ¿no? Lesiones pulmonares inespecíficas, ¿no? Y algunos pacientes hacen cuadros de daño pulmonar obstructivo como cor pulmonar. Estas son las formas crónicas, como les había mencionado en la imagen que había mostrado, ¿no? Hay formas pulmonares, mucosas, piel, ¿no? De ganglios también. Hay alteración de la inmunidad humoral, de la inmunidad celular, ¿no? Y generalmente, al igual que la tuberculosis y la histoplasmosis, la coccidiomicosis, forman granulomas. Así como cuando usted le pregunte, porque esa es clásica pregunta, el neumólogo le puede decir, un granuloma es característico de todo el mundo, TB, ¿no? No, TB
histoplasma, paracoco, coccidioides, sarcoidosis, linfomas, ¿ya? Síndrome de Kikuchi-Fujimoto, que es también un necrotizante, ¿no? Entonces, todos esos cuadros pueden dar miomas. Entonces, y no ser estrictamente tuberculosis, porque eso es un problema que a veces con los chicos, ¿no? Dicen, pregunta de mieloma y siempre te responden que podría ser tuberculosis, así que no es la única causa. Esta enfermedad te puede dar mielomas también, ¿ya? Pero claro, con características diferentes. La TB siempre da clasificante, ¿no? Es lo más clásico, ahí sí. Dice que no clasificante, como que te quedas corto. Es TB o otra micobacteria y creo que terminó. Pero no hay otras entidades que te den que hacer caso, ¿no? Pero si dice que el mieloma en general, hay que pensar en otras opciones más. Mal pronóstico, compromiso agudo juvenil, compromiso del sistema nervioso central o las suprarrenales, retraso de tratamiento y dificultades en el diagnóstico. El compromiso de las glandulas suprarrenales es clásico de enfermedades como tuberculosis y paracoco. Las personas hacen calcificaciones a nivel de las glandulas suprarrenales, lo que las pueden ver en la tomografía y en algunos casos en las radiografías. Lo más común, ¿no? Puede ver formas articulares, patrones mixtos, alas de mariposa en un 16%, y esto es casi característico, ¿no? Entonces, patrón intersticial, patrón mixto, ¿no? Es lo que puedes ver. El diagnóstico, el KOH, como dije, es un hongo demasiado noble, se deja ver, es muy grande, ¿no? Se deja ver. El cultivo ayuda al diagnóstico, ¿no? Y luego la extensión de mucocutánea, ganglios, test serológicos, inmunodifusión es una opción, inmunofluorescencia indirecta, ¿no? Electroforesis, ELISA, el PCR también se utiliza, detección de antígenos, ¿no? Nosotros, como les digo, no empleamos Bactrim, mucho Bactrim, ¿no? Empleamos generalmente itraconazol, pero esta, por ejemplo, basada en una guía, ¿no? Y recomendaciones brasileras, es Bactrim, ¿no? Otro, empleamos ketoconazol, itraconazol o fluconazol. Nosotros preferimos el itraconazol, es el que tiene mucho mejor efecto que el resto, ¿no? Anfotericina en las formas diseminadas y formas severas. Y acá viene una cosa bien curiosa. Pasan los años y hay un problema en paracoco, que no sabemos cuándo se curó. No es como la TB, ¿no? 6 meses, no hay ese criterio como tal. Lo mínimo que se da son 6 meses a 1 año de tratamiento constante, con el riesgo de que pudiera recaer. No hay criterios tan sólidos para decir que el paciente vaya a decir que ya mejoró, ¿no? Después de síntomas, criterios micológicos, criterios radiológicos e inmunológicos. Es bastante difícil asumir que ya el paciente se curó, ¿no? Este es nuestro estudio que hicimos esa vez. Ese es justo el caso el que demostré del intestino, ¿no? Que importamos tanto. Y al final, este es el estudio brasilero que cogió nuestra referencia, ¿no? En esta parte de acá menciona, ¿no? Que en Perú ellos encontraron esto. De una observación muy simple, ¿no? Que observamos que se morían los pacientes, que eran más severos cuando había HTLV, y al final hicieron su cohorte los brasileros, ¿no? Con micosis endémicas y encontraban el paracoco. O sea, HTLV puede ocasionar ese problema, ¿no? Paracoco es bien interesante. Esporo, ¿no? Nosotros en el hospital hacemos casos clínicos con la Universidad de Alabama en su momento. Ahora les voy a pasar a su compañera. Mañana hay un caso clínico, pero ahora lo hacemos con la Universidad de Miami, con el equipo del doctor González. Entonces, si pueden, por favor, que es bien bonito para que lo vean. Mañana va a exponer un caso un doctor de República Dominicana.
Somos 5 países: Perú, Estados Unidos, Inglaterra, Chile y ahora se unió República Dominicana. Y mañana exponen ellos, los de República Dominicana. Entonces van a poner sus casos y nosotros tenemos que opinar, ¿no? Uno de Perú, uno que expone, propone yo pienso esto, eso, lo otro. El caso que ellos proponen. Cada país tiene un caso bien especial, ¿no? O una forma de manejar las enfermedades. Entonces nosotros presentamos este caso, ¿no? Que era un paciente de 48 años que tiene 10 meses de lesiones ulceradas, ¿no? En piernas. 10 meses, 8 meses dice que tiene leishmania, ¿no? 7 meses tiene múltiples úlceras, 4 meses le encuentran nódulos tuberculosos, pero dice que tiene VIH, ¿no? Y le dan tratamiento como tal, no mejora el paciente, y le dan cartarga y el paciente empeora. Cuando nace es de Cusco, ¿no? Quillabamba, ¿no? Tiene múltiples úlceras, ¿no? Acá, este es su homograma, estas son las úlceras. Esta es la úlcera. ¿No? Esa es la enfermedad como tal, la úlcera. Y esto es cuando ya fue tratado. Es un error del orden. ¿Ya? Sí. En piernas, ¿no? Y cuando se encuentra que tiene una lesión graulomatosa, que es negativo para paracoco, habíamos pensado, y encontramos esporotricosis. Esporotricosis es otra micosis endémica, ¿no? De tejido celular subcutáneo, ¿no? Y al final se le da anfotericina de oxicolato. Luego las lesiones mejoran, se cicatrizan. Se cicatrizó con anfotericina. Forma diseminada de esporotricosis. La esporotricosis está en todo el mundo. Incluso pueden verlo en Argentina, pero un caso muy interesante ha sido esporotricosis, ¿dónde? En Brasil, en gatos. Los gatos tenían esporotricosis en sus patitas, se habían hecho lesiones en la carita, en su cuerpo, y podían transmitirlo por sus patitas. Ya, o sea, si te arañaban, podrías hacer esporotricosis. Entonces, pero lo más frecuente aquí en nuestro país es que la esporotricosis no se encuentra esporotricosis. Esporotricosis que no se encuentre en Perú. A ver, microbiología. Porque al final, ¿verdad? Toda la infectología y la medicina tropical, si tienen bien cimentado el conocimiento de microbiología, les es fácil. Ya. La esporotricosis está en las ramas de tallo corto. Por ese motivo es que lo puedes encontrar si tú eres muy alto en tus piernas y tienes muy pequeño en tus brazos, en tu cuello chiquito. En los sembríos, en chacras, ¿no? En la sierra peruana, y a veces en la selva, entonces se ve bastante, como digo, en las piernas, ¿no? Cuando tú eres grande, ¿no? Cuando tú eres alto, ¿ya? Chiquito en los brazos, ¿ya? Eso ocurrió, si mal no recuerdo, mi memoria, en Río de Janeiro y en Sao Paulo. Hubo un brote de esporotricosis secundario en los gatitos. Los gatitos tienen esporotricosis. Entonces andaban en la calle así, y si uno iba, ay, pobrecito, y desarrollaba esa esporotricosis, ¿no? En los cat lovers tenían ese riesgo, ¿no? Hay mucho cat lover, ¿no? La forma clínica, cutánea, submucosa y la extracutánea. Cutánea, submucosa, ¿no? La linfocutánea, ¿no? La forma fija y la forma diseminada, ¿no? Pero infrecuentemente se va a pulmón, articulación, a cerebro. No es frecuente. Eso ocurre en personas con muy inmunosuprimidas. VIH, pacientes con cáncer, todo. Yo realmente, yo soy muy franco, nunca he visto una extracutánea. No, nunca he visto. He visto todas las formas arriba, sí he visto la dificultad, la fija y la diseminada, pero no he visto una forma, ¿no? Extracutánea hasta el momento, ¿no? Diseminada, pacientes con malignidad y VIH, ¿no? Y forma típica, ¿no? Úlceras. ¿No? ¿Qué es lo clásico? Si yo les preguntara a ustedes esto,
la forma linfocutánea. El famoso distribución de los ganglios en forma de rosario, ¿no? La lesión la tengo acá, yo camino en la chakra, ¿no? Me hago la lesión en el dedo, porque es casi en esta altura, tallo así, mediano, y empiezo a tener la herida, la úlcera, y empiezan a aparecer ganglios como un racimo, bolas, 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 siguiendo la corredera linfangítica, ¿no? Aparece. Eso es lo más clásico, esa es la forma más clásica. Pero también podemos tener, ¿no? Formas ulcerativas, ¿no? Las úlceras, las formas fijas en una zona nomás y las formas diseminadas, ¿no? Diferencial que puede usted plantear, hay varios, infecciones, también micoses endémicas que dan compromiso cutáneo de partes blandas, nocardiosis, leishmanias, tuberculosis, micobacteria típica, paracoco y histoplasmosis. Esta es una forma en la cual yo siempre, cuando tengo una lesión, una úlcera con unos ganglios, aparte de pensar en esporo, pienso en esto. Siempre hay que pensar, si estás en Cusco, en la sierra o en selva alta, leishmania. Siempre hay que pensar en leishmania, ¿no? Tuberculosis siempre, pero siempre yo digo, ustedes consejo, si están en la selva, leishmania, paracoco, histoplasma. Histoplasma también la piel. Este es el estudio que le comentaba, que hicimos más o menos un seguimiento de 13 años, ¿no? De esporo, ¿no? Y encontramos las características, ¿no? Estas son todas las provincias en las cuales están. Una de las provincias donde hay más reporte es esta de acá, ¿no? Por historia, ¿no? Por historia. Aunque en el estudio ha habido más en Ancash, pero esta. Porque de ese estudio grande, es donde salen los primeros grandes comentarios o reportes de manejo de esporotricosis. Una de las líderes en el mundo que hace la guía de esporotricosis es una peruana, la doctora Beatriz Bustamante. La guía americana de esporotricosis, que hasta ahora se actualiza como hace como 1000 años. El autor principal es el doctor Peter Papas y la doctora Bustamante. El doctor Papas y el doctor Bustamante son los, ¿no? Producto de que ella se ha dedicado por muchos años a estudiar en este caso, ¿no? Nuestro amigo, por eso que ella fue la jefa de este artículo, ¿no? Muy pocos casos reportados en VIH, se retrasa el diagnóstico. Es casi una regla. ¿Por qué? Porque no sospechas todo ese cuadro. Han visto que ha ido desde la leishmania a la tuberculosis, ¿no? ¿Cómo se han confundido? ¿No? Generalmente en personas jóvenes, ¿no? Mejor tratamiento, no está muy definido. Igual, al final, cuando es diseminado, anfotericina, ¿no? Ahora, una cosa muy interesante es que si tú le das targa, el paciente puede empeorar. ¿Por qué? Porque hace un IRIS, ¿no? ¿Saben lo que es IRIS, no? Síndrome de inmunoreconstitución. ¿Más o menos? Entonces no se tiene que dar targa. No, sí tiene que dar targa, pero puede pasar. Pero si empeora, ¿por qué se biopsia? No, es que puede empeorarse en el camino. Ah, ya. O sea, tú le das y puede como no empeorar. Entonces, si llega a empeorar, lógicamente, en la actualidad, ya no suspendemos el tratamiento. Lo que hacemos es lo siguiente: si empeora el cuadro, ¿no? Usamos corticoides para bajar la inflamación. ¿Ya? Se usa corticoides para bajar la inflamación. Se usa corticoides para bajar la inflamación. ¿Ya? Entonces sí se puede ver esto, ¿no? Que podemos tener IRIS por pacientes. ¿Más o menos entienden lo que es IRIS o no? Explíquelo. Ya. Cuando ustedes, bueno, usted no VIH, ¿no? Pero cuando tienen un paciente con VIH y está en estadio SIDA, ¿no? CD4 en 30, por ejemplo, ¿no? Ya, listo. Ustedes dicen, tienes tuberculosis. Ya, muy bien, le das tratamiento para tuberculosis. Y dice, bueno, está muy bajo el CD4, le tengo que arrancar de carga lo más pronto. Le das el TAR.
El paciente está feliz, todo tranquilo, está muy bien, y después de 2 semanas empieza a hacer fiebre, luego hace aeropatías, y luego el pulmón se vela, blanco. Agarras y no encuentras ni una otra enfermedad, y encuentras que el paciente sigue mal, descartas todo. ¿Qué te queda pensar? Que eso es una reacción inmunológica. ¿Qué pasó? Has elevado el CD4 muy rápido. Eso es idiosincrático. Un paciente eleva lento, otro rápido. Cuando elevas el CD4 rápido, ¿qué ocurre? Tu cuerpo empieza a detectar lo que no detectó en el pasado. Es decir, imagínense ustedes, yo siempre pongo el ejemplo, imagínense que esto es una casa, ¿ya? Ustedes son los CD4, ¿ya? Ahorita no hasta los 80, acá hay 30, 40. Que vengan acá unos delincuentes, ¿ya? O los matan, o ustedes se quedan calladitos, y ellos se levantan estos, en todo, bla, bla, destrozan acá, te quitan tu celular, todo eso. Y son 3, 4 gatos nada más, ¿no? Con pistolito. Así es. Imaginémonos que están ahí todos y ustedes se comunican todo y vienen sus compañeros, vienen los 250. Ya, se arma, y pues si somos 80 y ustedes son 3. Y ustedes ya se arman de valor, todo potenciado, así que hacen, los quieren pegar, los corretean, todo. En eso de que los quieren atrapar, ¿qué cosa pasa? No, que algunos miran, pero algunos van a destrozar las sillas, ¿no? Porque van a pelear, ¿no? Destrozan su propia casa. Eso mismo sucede con el iris. El iris es una casa que no tiene ninguna defensa y la bacteria, virus, hongo, ¿qué cosa hace? Su agosto. Ni síntomas haces, no haces ni inflamación, pero tomas targa y tu inmunidad empieza a mejorar, tu CD4 aumenta y él dice, oye, ¿qué está pasando acá? Esto no, oye, este no está bien, ¿por qué es acá? Y empieza a pelear y destroza tu tejido y te inflamas y puede ser en el ganglio, en el pulmón, en el hígado, donde sea. Hasta en el cerebro puede aparecer un nódulo. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque si es tuberculosis puede haber un antígeno acá y él detecta el antígeno y dice, oye, acá hay una estructura que el paciente tiene TB, picobacter la playa, inflama, meningitis, criptococomas, tumores. Entonces el iris hace reacción a un antígeno, al agente infeccioso como tal, que no podía detectar antes. Eso es el iris. ¿Ya? Es reconstitución inmune. Se supone que tú das tratamiento para que te reconstituyas, ¿no? Pero a veces la inflamación es mucho más fuerte que la reconstitución en sí, ¿no? Y acá acabamos, coccidioido. Ya. Yo les traje el coccidioido porque de por sí, si bien es cierto no hay acá en el país, no es muy prevalente, es interesante para que vean que también debemos de ponerlo en el tintero, ¿no? Posadaci pigmitis. En zonas desérticas, clima seco, suelo salitroso, granos largos. Esto es importante. Desérticos. ¿Dónde se grafica, dónde se encuentra el cocidomicosis? En el desierto del camino de México a Estados Unidos. En agosto del año pasado, ustedes recordarán, sí, agosto del año pasado, recordarán que ha habido todo el año 2023, ha habido toda una corriente de migrantes, ¿no? Venezolanos, centroamericanos, hasta peruanos, cubanos, hacia Estados Unidos. Y muchos que han hecho han caminado por el desierto de México hacia Estados Unidos. Hay una zona que se llama Valle Amarillo. Entonces, al viajar por una zona desértica, el hongo está ¿dónde? En el polvo, en la arena. Aspiran eso y desarrollan la enfermedad posteriormente a eso. Y en agosto ha habido un brote en Estados Unidos y en México de coccidioidomicosis. Por tantas personas que han querido migrar. Justo se reporta el brote de coccidioidomicosis por la migración.
¿Ya? La migración entonces es ilegal porque podría ir por otra vía y fueron por el desierto. ¿Ya? Esta zona de acá. ¿Ven? Ahí es donde se ve, ¿no? Acá. Pero también hay zonas acá, miren, como dije, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, ¿no? Que es el Pozalace. Estos que están arriba gente son initis. Entonces estas son las zonas más ¿no? prevalentes, ¿no? Es un micelio, crece en áreas endémicas, ¿no? Y fastabicadas, ramificadas, ¿no? Que se están formando clamidio artroponidios. Se van separando y esas son las que al final, ¿no? ingresan en el humano. Estas son inhaladas y luego hacen toda la fase parasitaria y luego hacen sus endosporos, ¿no? Y luego todo. Las clamidio artroponidias se realizan y penetran en la vía inhalatoria. Los brotes van generalmente por esto, ¿no? En la dispersión de las clamidias por medio de tormentas, ¿no? Y susceptibles se exponen a una fuente masiva de infección en desastres naturales. En regiones endémicas, la mayor parte se produce durante los primeros años de vida asintomáticos. Los viajeros, ¿no? Nuestros migrantes, ¿no? Pueden desarrollar porque viajan o caminan por esas zonas. Igual que la TB, igual que el ISTO, es inmunidad tipo TH1, ¿no? Déficit de inmunidad mediada por estas células, en este caso VIH, que es lo más común, o trasplantados, corticoides, no es siempre, ¿no? Inmunosuprimidos severos, ¿no? Pueden desarrollar esta enfermedad. No hay transmisión de persona a persona, no hay transmisión de animales a seres humanos, ¿no? Constitución primaria, 60% de individuos asintomáticos, 40% gripal moderado. ¿No? O sea, son pacientes pasan, como dice, muy desapercibidos, ¿no? Desaparece 2 o 3 semanas y ya está, ya fuiste contagiado, como la tuberculosis, ¿no? Te contagiaste, lo autolimitaste y lo controlaste, ¿no? Puede haber neumonía focal primaria, ¿no? Tal cual, como tal, y ya está. Infiltrados asociados a neuropatías ciliares ipsilaterales. ¿Eso qué les suena? Ya que están haciendo memoria. ¿Cómo se llama eso? Complejo de... No es cerca, es un complejo. Complejo de... Eso es muy peruano. ¿De Gom? Complejo de Gom, muy bien. Esto es muy similar al complejo de Gom. Por eso la coccidiomicosis en los mexicanos, todo eso, lo proponen bien en diferenciar de tuberculosis. Tiene mucho parecido a tuberculosis. Derrame pleural, pericarditis, ¿no? Hacen calcificaciones, son fibrosis, bronquiectasias, cavitaciones. Parece bastante tuberculosis, ¿no? Neumonías difusas, ¿no? Compresión de ambos pulmones, inhalación de gran cantidad de diseminación hematógena en inmunosuprimidos, ¿no? Una radiografía de retículo nodular biliar, ¿no? Y los síntomas inician 2 semanas después del contacto infectante. La pulmonar crónica, pseudotuberculosis. Miren el cuadro. Fiebre de vespertina, pérdida de peso, tos. Esto parece tuberculosis, ¿no? Por eso queda muy bien planteado. Yo no digo que no lo considere porque acá no hay, pero siempre no les va a faltar qué ha pasado. Eso le pasó a un colombiano, un amigo. No lo percibió, pensó que es tuberculosis, pero no le preguntó dónde venía. Del norte de México. Y como TB, y al final era una coccidiomicosis. Entonces igual, si le viene un cuadro parecido así, te dice, sabes que vengo del sur de Estados Unidos, o vengo de tal zona, o he estado migrando hace 2 o 3 meses, que ahora cada vez tenemos más de esas personas, ¿no? Hace 2 o 3 meses he estado intentando migrar, algunos quizás venezolanos pueden regresar, ¿no? Y hay que considerar diferencial. Diseminado, cualquier órgano, al igual que la tuberculosis, cualquier órgano, ¿no? Las formas cutáneas, ¿no? Deformantes, hacen escrófulas. ¿Han visto escrófula alguna vez? Ya. Escrófula del ganglio en sí, pero la forma así tétrica es esta, igual que tuberculosis, se forma una llaga. Porque si tú no la tratas, ¿qué cosa hace?
se abre. Tu ganglio se abre y si no la tratas, se hace esta lesión. Igual que el coccidioide, ¿no? Compromiso respiratorio, compromiso urinario, ¿no? Sangre, todo. Diagnóstico: las esferas de coccidioiditis en esputo, líquido pleural, LCR, exudados. Pruebas de precipitación o fijación de complementos, serologías, ¿no? Las pruebas de precipitación, las precipitinas. También tenemos pruebas de fijación de complementos, el IgG contra las anticoxidias, ¿no? Serologías, ¿no? La coccidioidina y la esferulina, ¿no? Y también tenemos pruebas cutáneas positivas, como si fuera un PPD. La esferulina es la prueba más sensible, ¿no? Esta es en agar seguro. Ahí está, también bonita. Mira, acá están las artroconidias. ¿Ven? Esta es, ¿qué tinción es? Azul de... Azul de lactofenol. No, a ver, azul de lactofenol. Lactofenol. Ya, acá está. Miren, ¿no? Sus artroconidas bonitas. Tratamiento. En algunos casos, en las fases agudas, se puede, pero generalmente intraconazol o fluconazol. Y al final, acá acabamos. No, listo. Ya, chicos. Por lo que presumo, mañana tiene examen, ¿no? ¿De qué tiene examen? Eso está poco. Neuro, ¿qué van a hacer? ¿Clínica? ¿Es biología? Es biología. Wow. Ya, yo les recomiendo, porque también es biología. Las fijas, ¿no? No. Ya mi solución, mañana vamos a hablar. ¿Tienen este libro? No. Es El Chamorro, un libro chileno. Yo estudié con este en mi época, ¿no? En el año 2000. Y ahora sí me siento viejo, porque son 25 años después. 2000, no, año 99, 25 años después. Esta es la versión 2017 y 2018, la cuarta edición. Yo estuve en la segunda edición. Este libro es bien práctico, muy sencillo, lo lean rápido. Pero yo les recomiendo que no le digan a nadie que lo lee, porque muchos profesores de biología clásicos no les gusta, porque es muy resumido. ¿Ya? O sea, acá están los síndromes y la segunda parte está examen físico. Y en la tercera, el laboratorio. Sí, chiquitos. ¿Ya? Y yo justo leyendo Cartejo porque tengo que también repasar para enseñar. Claro, hay que repasar. Siempre se lee. Entonces, este libro se puede comprar. Está en Amazonas. Está creo que 40 soles. Sí, y vale la pena. O sea, yo digo, sí lo pueden leer y lo acaban de recoger porque al final ya he hecho su biología, he terminado haciendo. Solo que supongo que por neuro quiere como un repaso, ¿no? Entonces, para repasar quizás ahora, porque si yo le digo lean el libro grande, entonces cada vez un consejo. ¿Qué cosa yo hacía en clínica? Y al final me sirvió, pero mucha gente quizás no lo veía así. Un residente de medicina interna me dijo, Jorge, cada rotación que tengas de clínica, aparte de estudiar lo que te enseña, estudia fisiología. No me dijo fisiopatología, no repasa, fisiología. ¿Ya? Entonces me compré un libro muy delgadito de fisiología, que era un libro en figuritas, y me pasaba fisiología. Entonces, a la larga, eso es cierto. Si tú sabes fisiología, lo que te explican en clínica, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Uy, sí, ahora sí, ¿no? Es igual, si ustedes repasaran fisiología, todo lo que les explican sería mucho más fácil para ustedes, ¿no? Más sencillo. Entonces, si gustan, revisen un poquito, porque han visto ustedes en los textos que les he dado, siempre es, la primera parte es la cosa básica de microbiología, nada más. Si entiendes eso, lo demás es fácil, la clínica es fácil, ¿ya? Porque eso lo explico yo, ¿no? Pero la primera parte, entonces, igual, en la parte clínica, nefro, cardio,
endocrinos sobre todo, tienen que repasar fisiología. No digo que no pierdan el tiempo en fisiopatología, porque probablemente nuestro profesor les va a explicar un poquito. Pero si no saben fisiología, se van a perder porque no lo van a entender al profesor. A veces el profesor de endocrino sobre todo va a hablar en chino, que tal grupo, que tal cosa, que la molécula, que no sé, el T3, libre, reversa, esa. Le voy a explicar todo eso y si no lo entiende va a haber un problema. Entonces, fisiología. Entonces, cojan un librito de fisiología, repasa un poquito de cardio, repasa un poquito de... Ya está. ¿No? Y un buen libro de semiología. Este libro es bueno, práctico. Si quieren extensión no va a haber. No, tampoco no da tanto libro. Y otro libro bonito que pueden conseguir se llama el MacLeod. MacLeod. El MacLeod es un librazo, un poco más grueso, pero ahí se ve cómo son los gringos en los libros. Bien, buen libro. Porque los libros clásicos, a veces que nos enseñan los franceses, los jugos, esas cosas, son así. Y es bien difícil de leer y entender. Los libros, digamos, de literatura americana son bien pragmáticos. Pero este hace un buen equilibrio a un libro clásico y un libro americano. Bien práctico y tiene también un poquito de profundidad en la parte de síndrome. Me va a gustar mucho. Entonces, yo sí se lo recomiendo ahora que están en este momento. Porque leer el libro antiguo de su repaso de su libro que les decía, no lo van a hacer. Compren algo práctico. Esto les va a ayudar para todo lo que se viene, porque todo es clínico ahora. Ya, listo.